En un pasillo que olía a acero bruñido y temor fluorescente, vaciaron su bolsa de lona sobre el suelo frío, un bálsamo labial, un cuaderno con las esquinas dobladas, una sola fotografía mientras los soldados se reían entre dientes. Luego, un guardia subalterno abrió el último bolsillo y todo, voces, pasos, incluso el zumbido de la ventilación, se detuvo en un silencio absoluto, porque el emblema que levantó hacia la luz era uno que les habían dicho que existía solo en rumores, uno que significaba que todas las autorizaciones en el edificio acababan de caer por debajo de la suya. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde dónde en el mundo estás viendo esto y si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, toca el botón de suscripción. La teniente comandante Aurora Rory Vale había elegido la oscuridad con la precisión de un cirujano suturando una vena, sin movimientos bruscos, sin cabos sueltos, solo la costura lenta y metódica de una vida anónima, lejos de los campos de batalla que aún destellaban detrás de sus párpados cada vez que se arriesgaba a dormir. Ahora vivía en las entrañas administrativas del Centro Logístico Aéreo de Falcon Ridge, una base extensa tallada en una pradera azotada por el viento, donde su nombre estaba estampado en formularios que guiaban envíos de sellos hidráulicos y palas de compresores, nunca en informes que moldeaban el destino de las naves. Cada amanecer, estacionaba un sedán descolorido por el sol en la fila más lejana, caminaba por el sendero perimetral pasando por antenas parabólicas inclinadas como buitres congelados y dejaba que un mundo que una vez tembló ante su llamada la relegara al mismo polvo burocrático gris que a todos los demás. Tenía 43 años, alta sin ser imponente, su postura recta por hábito más que por orgullo, el cabello oscuro recogido en un nudo pragmático que revelaba una leve raya blanca sobre su sien derecha, una confesión accidental de edad que el personal más joven confundía con estrés prematuro. Nunca imaginaron que registraba un tiroteo en una cresta siria, donde un relámpago de una tormenta entrante iluminó la colina justo el tiempo suficiente para que ella arrastrara a 2 operadores heridos fuera del barro. La onda expansiva del mortero que siguió levantó pizarra y metralla, y una cinta de electricidad que quemó su cuero cabelludo y fijó la raya para siempre. Ahora la cubría con la misma indiferencia que aplicaba a cada cicatriz. Existía, contaba una historia que nadie necesitaba escuchar, así que permanecía dentro. En el edificio 9, el anexo logístico menos querido de la base, la oficina de Rory era un rectángulo de paredes verde pálido y difusores zumbantes, con una sola ventana que daba a un callejón de servicio usado principalmente por camiones de basura que llegaban antes del amanecer. Ella lo prefería. La monotonía adormecía su cerebro lo suficiente para dejar descansar su cuerpo mientras sus ojos procesaban códigos de requisición, números de serie, rutas de tránsito. Al mediodía comía avena ablandada con café negro, porque el azúcar desencadenaba destellos de memoria y los destellos de memoria provocaban dolores de cabeza. Nada en su rutina invitaba a la atención, y la atención era el enemigo del borrado. Sin embargo, 3 cosas permanecían obstinadamente sin borrar: las placas de identificación de titanio que descansaban contra su esternón, el token de madera tallada en su billetera, un círculo anodino de cedro que olía a hogar y que una vez le compró 30 segundos preciosos en una puerta de rehenes en Chad, y el pequeño estuche de cuero escondido en su bolsa de lona. Contenía un broche no más grande que un sello postal, un halcón negro mate sosteniendo un relámpago cuya cola se dividía en 4 garras. Oficialmente, la Directiva de Operaciones Especiales 4, nombre en clave halcón rojo, nunca había existido. Su insignia era el secreto más enterrado de la Armada, acuñada en un lote de 50, distribuida a operadores que aceptaron desaparecer del registro público. 32 de esos operadores estaban muertos, 4 estaban desaparecidos, 13 estaban sellados detrás de identidades clasificadas tan profundas que podían entrar al Casa Blanca sin ser cuestionados. Rory era la 14ª, pero había optado por una sombra aún más oscura de invisibilidad. Firmó la cláusula de remisión, renunció a los privilegios operativos y se fundió en la logística, confiando en que el papeleo enterraría su pasado. A las 06 estertas horas de un miércoles abrasador en junio, 2 eventos rompieron su camuflaje. El primero fue externo. Un comunicado cifrado del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas
solicitando proyecciones logísticas a nivel de terreno para un teatro de extracción negra en algún lugar al este de la longitud 53. Un elemento aparentemente inocuo que, sin embargo, retorció las entrañas de Rory como un hierro frío. El segundo fue mundano, pero catastrófico. El lector de tarjetas del edificio 9 se cortocircuitó, redirigiendo a todo el personal a través del punto de control oeste fuertemente militarizado, normalmente reservado para tripulaciones de vuelo y convoyes de municiones. Rory llegó justo cuando el sol ascendía sobre los domos de radar, reflejándose en el vidrio balístico y enviando lanzas de luz a través del asfalto. La fila ya tenía 50 personas, serpenteante y agitada, porque el personal del Westgate disfrutaba demasiado de su poder cuando los trabajadores de apoyo regulares eran forzados a entrar en su dominio. El sargento del portapapeles, nadie sabía su nombre real, paseaba por la línea, ladrando órdenes, sus gafas de espejo reflejando cada gesto, cada caída de hombro. Rory mantuvo la mirada en el suelo y ensayó la nada de su perfil. Logística, equivalente civil GS-12, nivel de acceso 2, sin anomalías. Cuando llegó su turno, colocó la bolsa de lona en la cinta transportadora, palmas planas, ojos bajos, calma. El escáner pitó una vez, rutina. El joven soldado que monitoreaba la pantalla frunció el ceño. Algo más denso que los conectores coaxiales brilló en la imagen. Se aclaró la garganta intentando sonar autoritario. Señora, ¿tiene algún broche metálico o electrónico no declarado? Rory respondió con un monótono medido que escondía el zumbido en sus venas. Sin electrónicos prohibidos, solo herramientas y objetos personales. Siéntase libre de inspeccionar. Podría haber mostrado una autorización de coronel y haber pasado sin más. La cláusula de remisión desactivó sus privilegios de campo, pero no el código de prioridad incrustado en la banda magnética de su tarjeta. Sin embargo, eligió la sumisión. Era más seguro. El soldado Bradford, con la placa torcida, el acné ardiendo rojo bajo la furia fluorescente, señaló una mesa de acero inoxidable y comenzó a vaciar la bolsa. Una taza de viaje, un molesquine con las esquinas gastadas, un juego de destornilladores micro, el token de cedro, el paquete de avena, una camiseta de algodón doblada. Los objetos resonaron como monedas culpables en una bandeja de plástico. El sargento del portapapeles se acercó oliendo entretenimiento y pronto un semicírculo de técnicos de seguridad aburridos se reunió, codos apoyados en la barandilla, ojos hambrientos de anomalías. Bradford llegó al último cierre. El pulso de Rory se tensó, pero su rostro permaneció del color de la piedra y... Tati. Estuche de cuero cayó, ligero pero urgente, aterrizando junto a un par de guantes manchados de aceite. El soldado lo abrió y el tiempo se volvió viscoso. El halcón negro captó la luz del techo con un destello tan sutil que la mayoría lo pasaría por alto, pero aquellos que sabían, esa fracción decimal infinita del personal militar cuyas autorizaciones rozaban la estratosfera, reconocían absolutos en ese destello, misiones sin margen de error, cuerpos enterrados bajo lunas del desierto, una sola llamada de radio que podía redirigir satélites. Bradford no vio nada de eso, vio un pájaro y un relámpago. El sargento del portapapeles, sin embargo, inhaló como si el aire tuviera alambre de púas. El parloteo de la sala colapsó. En algún lugar detrás de los escáneres un teléfono sonó 2 veces y se detuvo, una alarma silenciosa al control supervisor. El sargento bajó sus gafas, pupilas contraídas, el aliento escapando entre dientes apretados. Miró a Rory, luego al emblema, luego a sus hombres, el cálculo parpadeando como estática en su mandíbula. Lo que dijo a continuación fue casi un susurro, pero resonó en el puesto de control como un disparo de rifle. «Bagot, nadie se mueve». Bradford parpadeó, confundido. Rory sintió el cambio en el poder, como los marineros sienten la presión antes de una tormenta. Primordial, innegable. 2 policías militares aparecieron como invocados, manos descansando en las fundas, teatro reglamentario, pero el miedo en sus ojos traicionaba ignorancia. No sabían qué estaban custodiando, solo que el sargento actuaba de repente como si estuvieran junto a una bomba activa. Rory levantó las manos lentamente, palmas hacia afuera, un gesto de cumplimiento que también dejó sus dedos a centímetros de su cordón de identificación. Podría con un solo movimiento invocar el código que disolvería todo este tabló bajo una ola de anulaciones de nivel negro, pero esperó, observó, calculó.
El sargento del portapapeles ordenó a Bradford que sellara la bolsa, pero dejara el emblema visible. Quería que el mando lo viera en el momento en que llegaran. Quería crédito por la captura. ¿Captura de qué? El pensamiento pulsó detrás del esternón de Rory. Ya no era una operadora, era una empleada que usaba cápsulas de café recicladas 2 veces antes de desecharlas. Sin embargo, el emblema contaba una historia más fuerte, más antigua, una que superaba las fantasías del sargento por galaxias. Esa historia comenzó a filtrarse en la sala. El aire se volvió tenue, los pasos se silenciaron, incluso el letrero de salida zumbante se atenuó bajo el peso de su propia electricidad. Un SUV sin marcar frenó con un chirrido afuera. 2 oficiales en uniforme azul medianoche se acercaron a paso rápido, sin insignias de rango, sin etiquetas de nombre, solo el parche discreto del Comando de Combate Aéreo cosido en sus hombros. La cara del sargento palideció como tiza. Agarró la manga de Rory con un tic posesivo, luego la soltó cuando el oficial más alto ladró su nombre. «Sargento Fields, explique». Fields señaló la mesa, la boca trabajando sin sonido. La mirada del oficial alto se desplazó al emblema, y Rory observó cómo el déjà vu ondulaba en rasgos entrenados para no revelar emoción. Se recompuso, inhaló y luego la miró, no a su identificación, no a la bolsa, sino directamente, como si escaneara hueso en busca de códigos de barras. «Teniente comandante Vale», dijo. Afirmación, no pregunta. ¿Por qué una operadora de Halcón Rojo se mueve por esta puerta sin escolta? ¿Por qué una docena de cabezas giraron hacia ella? La frase «Halcón Rojo» detonó silenciosamente en el puesto de control, destrozando cada suposición sobre la mujer común en caquis de logística. Rory habló por primera vez desde que comenzó la humillación, su voz baja, medida, pulida por años de silencio. «Porque, coronel, esta operadora firmó la remisión. Soy una empleada no combatiente. El párrafo 12C autoriza el tránsito base independiente bajo protocolos estándares». Los ojos del coronel pasaron de Fields a Bradford, a los policías militares silenciosos y luego de vuelta a Rory. El párrafo 12C también estipula que los operadores viajen sin identificadores que comprometan su remisión. ¿Le importaría explicar por qué ese broche está en su posesión? Rory exhaló por la nariz, un gesto de cansancio más que de deseo. Porque me aconsejaron conservarlo, un recordatorio. No añadió de que no necesitaba hacerlo. El coronel sopesó las respuestas. La política hervía detrás de sus. El personal de seguridad se inquietó, encogiéndose bajo tensiones que no podían nombrar. Finalmente asintió una vez, seco. «Sargento, devuelva su propiedad, registre un error de procedimiento y luego despeje esta puerta en 1 hora». Fields abrió la boca para protestar. El coronel lo cortó con una mirada. «Es una orden». Bradford recogió los objetos de vuelta en la bolsa de Rory con manos que temblaban lo suficiente para hacer sonar las herramientas. Cuando llegó al estuche de cuero, dudó, sosteniéndolo como si pudiera electrocutarlo. Rory lo tomó suavemente, lo deslizó en la bolsa, cerró el bolsillo y colgó la correa de lona sobre su hombro. No hubo disculpas. La humillación nunca retrocede. Pero mientras pasaba por el detector de metales, las voces la persiguieron por el pasillo, susurros cargados de especulación, miedo y un respeto recién descubierto. Para cuando Rory llegó al edificio 9, había comprimido el episodio en un compartimento estrecho en su mente. Sin embargo, sus réplicas se filtraron a lo largo del día como fracturas capilares. La solicitud de J. Asock ahora parecía menos aleatoria. Llamadas telefónicas que no podía rastrear sonaron en su extensión y luego desaparecieron. Incluso la brisa afuera olía más aguda, como si la realidad misma hubiera cambiado de matiz. A las 15:20, un mensajero entregó un sobre sellado sin código de retorno. Dentro, una sola hoja, tinta negra sobre cartulina gris de protocolo de recuperación de Halcón Rojo, efectivo inmediatamente, remisión suspendida bajo el artículo 7, preséntese en el hangar 6 a las 19 netos C, firma redactada. Un calor recorrió desde su columna hasta su garganta. El artículo 7, la recuperación, era un mito, la opción nuclear de la gobernanza clandestina. Significaba un escenario tan crítico, tan limitado temporalmente, que los activos vivos de una unidad borrada se consideraban el único recurso seguro.
Contó las horas hasta las 19 y sintió cada segundo caer como un peso en una balanza, inclinándose hacia la mujer que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Alrededor de ella, el edificio 9 resonaba con normalidad, impresoras escupiendo manifiestos, teclados tecleando códigos de flete, mientras en su mente las puertas de los hangares se abrían sobre proyectos negros y fantasmas que se creían enterrados. A las 18:30 cerró su computadora, aseguró los cajones y dejó la oficina exactamente como lo requería la lista de control de limpieza: basura vaciada, persianas medio bajadas, escritorio despejado, porque los hábitos de orden sobreviven a la catástrofe. Caminó por el callejón de servicio, pasando por contenedores zumbando con moscas, pasando la cerca de alambre donde la hierba de la pradera se doblaba bajo el viento caliente, hacia la línea de vuelo donde los hangares se agachaban como animales oscuros contra un cielo magullado. Cada paso despojaba una capa de pretensión civil hasta que solo la memoria muscular la guiaba. Respirar desde los talones, escanear cuadrantes, catalogar salidas. El sol sangró naranja a través del asfalto, su luz agonizante capturando el aluminio curvado de una aeronave que no había visto en 13 años, un pájaro de reconocimiento furtivo que oficialmente fue retirado, pero ahora brillaba como un dios resucitado en la boca del hangar 6. Dos siluetas esperaban bajo su ala, una alta, otra compacta, ambas envueltas en trajes de vuelo negro mate que solo los exalumnos de Halcón Rojo usaban. La figura más alta levantó una mano, no un saludo, un código de señal deletreando Valkyria, su antiguo nombre en clave. Un zumbido rugió en sus oídos. Alcanzó el borde de la sombra y la silueta más pequeña dio un paso adelante. Ojos de visión nocturna, voz grave. Mucho tiempo, Vale. Rory respondió, sorprendida por la firmeza de su propio tono. Me dijeron que estabas Kia. Él se encogió de hombros, la boca marcada con una mueca. Los informes de mi muerte fueron una necesidad estratégica. Luego señaló con el pulgar hacia el pájaro. Ruedas arriba en 40. Informe dentro. Volvemos. ¿Volver a dónde? Casi preguntó, pero una parte de ella ya lo sabía. Al este de 50 de oeste, en un desierto cuya arena aún llevaba la huella de su forma arrodillada, mientras susurraba códigos de extracción en una radio manchada de sangre el día que Halcón Rojo se disolvió. El pasado no había terminado con ninguno de ellos. Siguió a Rashid al hangar, las botas resonando, la garganta apretada, el emblema silencioso pesado contra su pecho. La humillación de la mañana ahora parecía trivial, un temblor insignificante antes del terremoto. Sin embargo, en ese temblor yacía la primera grieta que dejó pasar esta avalancha. La seguridad había destrozado su bolsa, pero lo que se derramó fue un fantasma que el mundo no podía negar, un fantasma que ahora se deslizaba hacia la altitud iluminada por la luna con venganza en sus alas. El interior del hangar se absorbía el sonido como una capilla antigua, el concreto frío resonando débilmente bajo cada paso. El techo abovedado de costillas de acero negro había albergado alguna vez el nacimiento de aviones experimentales, ahora albergaba fantasma. Los focos brillaban suaves y quirúrgicos sobre la parte inferior del jet de reconocimiento, proyectando siluetas distorsionadas contra las paredes metálicas. Tres figuras, reunidas por algo más antiguo que el deber y más oscuro que el mando, estaban en el centro. Rory permanecía rígida, sin intentarlo, brazos cruzados flojamente pero hombros tensos. Junto a ella, Rashid caminaba con el andar rodante de un hombre cuyas piernas habían sido reconstruidas por necesidad, no por gracia. La tercera figura, delgada y legible, envuelta en silencio como un sudario, permanecía cerca de una mesa plegable donde una sola pantalla mostraba un fotograma satelital congelado de un terreno que Rory no había visto en más de una década. Era un desierto, no cualquier desierto, del tipo que no aparece en mapas convencionales, donde los ríos se secan a mitad de frase y las aldeas colapsan bajo el viento y los rumores. En la imagen, un complejo de estructuras bajas encaladas, rodeado por una cerca que no proyectaba sombra, custodiado por figuras demasiado pixeladas para identificar, excepto una en el patio central, el contorno de un hombre arrodillado, manos atadas detrás, ensombrecido por dos figuras con equipo asimétrico. Pero no fue el prisionero arrodillado lo que congeló la sangre de Rory, fue el objeto junto a él, una caja negra mate apenas más grande que una mochila, pero inconfundible.
Habló antes de poder detenerse. Eso no puede ser. Esa unidad fue destruida. La figura silenciosa se giró. La teniente Julia Keene, nombre en clave Moth, vista por última vez hace 7 años, presumida perdida durante una intercepción fallida en el corredor del Caspio, pero su rostro era inconfundible, más viejo, sí, la suavidad desgastada, pero su mirada aún llevaba ese peso deliberado que una vez podía silenciar sesiones informativas enteras. No asintió, no sonrió, solo señaló la pantalla y dijo, esa caja no formaba parte del programa fallido, es un sucesor y está activa. Rory exhaló lentamente, su mente alcanzando las implicaciones. Si estaba activa, entonces alguien tenía acceso al cifrado original, a los archivos de Halcón Rojo, a material que se prometió estaría encerrado para siempre en un silo de servidores en el Ártico con un sistema de autodestrucción incorporado. El coronel Rashid gruñó y cruzó los brazos. Creemos que la caja fue movida hace 2 semanas, no por JSOC, no por nadie en la red de los 5 ojos. Esto fue interno, profundamente interno. Rory no habló. No necesitaba hacerlo. Simplemente miró la imagen granulada hasta que el silencio dijo suficiente. Moth se giró y tocó 2 veces la pantalla. Una nueva imagen apareció, otro fotograma satelital, esta vez de un dron derribado, esparcido por la roca, parcialmente desmontado. Señaló una marca en una de las aletas internas. Rory entrecerró los ojos. Era tenue, desgastada, apenas distinguible a través de la pixelación, pero allí estaba, un halcón, parcialmente quemado, uno de sus antiguos pájaros. La implicación no era solo traición, era resurrección. Alguien había tomado pedazos de halcón rojo, restos, reliquias, tecnología olvidada, y los había reensamblado en algo operativo, algo móvil, algo apuntado al lado equivocado del tablero. Rashid se inclinó hacia adelante. No solo recuperaron nuestros escombros de esa montaña, lo reprogramaron. Quien esté detrás de esto no quiere revivir al halcón, quiere secuestrarlo. King añadió, no sabemos quién aún, pero el complejo está en la provincia de Helmand, con cobertura civil. Los últimos operativos que entraron, un equipo conjunto italiano, SIGINT, se oscurecieron. Todo lo que obtuvimos fue esta imagen fija. Levantó un objeto pequeño entre 2 dedos enguantados. Rory reconoció el material al instante, placas de identificación de tejido de carbono, emitidas solo a operativos de capa profunda. El código grabado en ellas era el suyo, o más bien su alias de respaldo, una identidad señuelo usada solo una vez en una misión que nunca fue desclasificada, y ahora alguien la había recuperado. Por primera vez en años, Rory sintió que los bordes de sí misma se reconfiguraban. No solo memoria muscular, no solo instinto, sino algo más profundo, propósito. El tipo de propósito, frío y limpio, que erosionaba el miedo. Asintió una vez, lentamente. Nos están atrayendo. Quien sea esto sabía que vendríamos. King no dijo nada. Rashid murmuró, y vamos de todos modos. Rory miró el ala del jet de reconocimiento, elegante, silencioso, aún cálido por la calibración. ¿Cuál es la ventana? 17 horas. La extracción debe ocurrir en 6. La infiltración sucede a las 03 local. Irá sola. Detectarán a más de uno. Lo supuse, dijo ella, su tono plano, no valiente, solo final. King alcanzó una caja junto al monitor y sacó un parche, hilo negro cosido, el halcón y el relámpago, igual que antes, pero este tenía un borde carmesí, una señal silenciosa, sin respaldo, sin rastreo de comunicaciones, sin extracción a menos que la misión se complete. No una amenaza, un hecho. Rory lo tomó, pasó el pulgar por la costura. Luego King añadió sin emoción, anularon tu remisión, estás activada. Rory no respondió, simplemente alcanzó su bolsa de lona, la misma que los guardias del puesto de control habían destrozado horas antes, y deslizó el emblema de vuelta en su bolsillo lateral. Luego lo cerró, no ocultándolo esta vez, sino enfundándolo, devolviéndolo al servicio. Para cuando terminó la sesión informativa ya se había quitado el uniforme de la base, se puso el traje que aún le quedaba como una segunda piel y apretó la última correa de su vieja muñequera, la que tenía las 3 muescas que ella misma había tallado la noche antes de su primera misión, cuando su nombre aún significaba algo solo para ella misma. A las 19:41, el jet rodó hacia la oscuridad, silencioso, decidido. A las 19:43,
El perfil de Rory en la base de datos satelital se reclasificó de apoyo a activado en campo. El guardia del puesto de control lo vio cambiar en tiempo real y no dijo nada. A las 19:47 el cielo se tragó el avión entero y bajo su asiento, guardado en el mismo bolsillo donde solía vivir la avena, el emblema del halcón brillaba débilmente bajo la suave luz roja de la cabina, un viejo secreto renacido. La altitud despojó el sonido de sus oídos mucho antes de que apareciera el horizonte. A 37.000 pies sobre el corredor sur de Afganistán, el jet de reconocimiento se deslizó como un pensamiento a través de la corriente en chorro, silencioso y frío, su fuselaje envuelto en una piel de polímero negro que absorbía radar y luz lunar por igual. Dentro, Rory estaba sola, ojos cerrados, respiración constante, cada nervio volviendo al ritmo operativo que una vez vivió, la atención dividida en cuadrantes, la memoria fluyendo en pilas laterales, la emoción suprimida en favor de las matemáticas. Debajo de ella se extendía un terreno que había caminado una vez antes, a pie, bajo fuego, bajo órdenes que dejaron 10 cuerpos enterrados en un suelo que no les pertenecía y a un niño vivo que nunca debió estar allí. La sesión informativa había descrito un objetivo: extraer la caja negra, interceptar a un controlador local, desaparecer. Pero Rory había visto el momento, las señales, la forma en que los datos se encontraron con demasiada facilidad. Esto no era una recuperación, era una prueba, o peor, una trampa. A las 02:41 hora local, el avión viró al sureste y descendió a un planeo susurrante sobre un terreno irregular. Liberó las correas del asiento sin ceremonia, se deslizó en un arnés térmico y selló la máscara de caída sobre su mandíbula. 50 regresiva, solo gravedad, y luego se fue. Aterrizó en un silencio casi perfecto, su paracaídas absorbiéndose en la arena como un velo negro colapsando. Agachada, rifle arriba, escaneando, sin movimiento, sin viento, solo polvo enrollado en quietud. Le tomó 8 minutos llegar al complejo. Sus muros eran bajos, de ladrillo de adobe, un perímetro diseñado para parecer civil pero demasiado simétrico, demasiado ancho en los bordes para ser otra cosa que paramilitar. Encontró un punto de acceso cerca de la caja de energía occidental y esperó. El silencio era quirúrgico. Se deslizó dentro, siguiendo el rastro térmico de la imagen de la sesión informativa, patio interior, caja en el centro, prisionero arrodillado, excepto que ahora no había prisionero, solo la caja y la persona que estaba a su lado. Una mujer vestida con equipo negro mat, desarmada, rostro descubierto e inconfundible. Moth Keen, la misma mujer que la había informado 24 horas antes. Por un segundo, la respiración de Rory se detuvo, levantó su arma pero no disparó, porque la mirada en los ojos de Moth no era hostil, era triste. Habló primero. Te dije que reactivaron a Halcón Rojo, no dije quién lo reactivó. Rory se quedó congelada. ¿Qué es esto? La mano de Moth permaneció visible. Nos trajeron aquí para ver si vendríamos voluntariamente, para ver quién respondería cuando se le llamara. No estás con J-Sock. Nadie lo está, no más. La caja a sus pies siseó, un leve escape de calor, una luz roja parpadeando una, dos veces como un latido. Rory dio un paso más cerca. ¿Qué hay dentro? Prueba, respondió Moth. No de nuestras órdenes, no de su guerra, sino de lo que nos hicieron. Rory bajó su arma por pulgadas. Moth continuó, voz calma. Tenías razón. Esto no era sobre extracción, era sobre revelación. El emblema en tu bolsa, ellos lo plantaron allí. Tú no lo empacaste. Rory parpadeó. Yo misma cerré esa bolsa. Cerraste lo que te dieron. Detrás de ella, la caja negra hizo clic una vez. Moth señaló hacia ella. No quieren controlarnos más. Quieren borrarnos por completo. Pero necesitaban ver quién aún respondía, quién aún recordaba. La boca de Rory estaba seca. ¿Entonces pusieron una trampa? No, dijo Moth. Nosotros lo hicimos. En ese instante el suelo tembló levemente. No desde abajo, sino desde arriba, una vibración a través del patio, una señal. Rory giró lentamente y miró hacia el cielo oriental. Una formación de drones, apenas visible pero inconfundible. Susurró. Esos son nuestros. Moth negó con la cabeza. No más. La caja siseó de nuevo. En su superficie apareció un símbolo, no el halcón, no el relámpago, sino un nombre. Archivo Halcón Rojo 0.1 no era un arma. Era una bóveda de memoria.
Rory la miró, la comprensión floreciendo en su pecho como fuego. Esto no era una misión de ataque, era una transmisión. Cada misión, cada orden de eliminación, cada operación negada que Halcón Rojo había ejecutado durante 15 años estaba almacenada dentro, y ahora estaba en línea. Moth se giró, su voz fría ahora. El momento en que escanearon tu bolsa, el reloj comenzó. El emblema no era solo simbólico, era un faro. Nosotros fuimos el gatillo, y ahora el mundo verá quiénes éramos realmente. Rory retrocedió no por miedo, sino por asombro. ¿Estás quemándolo todo? No, dijo Moth. Estamos dejando que vean las cenizas. Entonces, desde arriba, la primera señal parpadeó en el cielo, un breve pulso azul que se extendió silenciosamente de horizonte a horizonte. La transmisión comenzó. El silencio se rompió. Dentro de bases alrededor del mundo, terminales cifradas parpadearon, nombres se descifraron, archivos se desbloquearon, fotos surgieron, y el nombre en clave Valkyria, de Rory, apareció en feeds clasificados vistos por presidentes, generales y fantasmas. No se movió, no habló, simplemente bajó su rifle, dio un paso hacia la caja y se sentó junto a Moth, el peso de los años finalmente encontrando un lugar para asentarse. La guerra que habían enterrado había regresado a casa, y esta vez nadie podía fingir que no existía. El mundo no terminó con un estallido o una sirena, terminó con una notificación roja en 1000 pantallas negras. Dentro de los centros de mando de la OTAN, búnkeres subterráneos, portaaviones y embajadas, oficiales superiores se detuvieron a mitad de frase mientras los feeds cifrados se abrían como huesos viejos. El emblema apareció primero, un halcón sosteniendo un relámpago, luego una lista de nombres, algunos muertos, algunos presuntamente muertos, y otros como Rory Vale, repentinamente desborrados. Ella lo observó desarrollarse desde una sala bajo el complejo, sentada en la oscuridad junto a la caja negra aún zumbante, su corazón calmado en el ojo de una tormenta que no había entendido completamente hasta ahora. Arriba Moth monitoreaba el flujo sin emoción, ocasionalmente ajustando el pulso de datos o silenciando intentos entrantes de cortar la señal. Los intentos fallaron. El sistema estaba endurecido más allá de cualquier cosa convencional. Lo que habían desatado no era una filtración, era una máquina de confesión, una bóveda que habían pasado años construyendo a partir de fragmentos de registros interceptados, grabaciones borradas, memorandos quemados tras leer y transmisiones fantasma rescatadas de los bordes oscuros del colapso de Halcón. Tenía un propósito: mostrar el costo del silencio. El flujo alcanzó embajadas en Berlín, Tokio, Canberra, Buenos Aires, El Cairo. Aliados antiguos parpadearon ante imágenes de ataques no autorizados, detenciones fantasma, rendiciones secretas etiquetadas con nombres de operativos que se suponía nunca habían existido. Familias que habían recibido ataúdes sin cuerpos vieron por primera vez qué pasó en corredores que nunca se construyeron en mapas. Y en una terminal particular del Pentágono, un general envejecido se quedó inmóvil mientras cargaba un clip mostrando su propia voz autorizando la liquidación del activo Valkyria en 2011, una orden nunca ejecutada. Rory también lo vio. La fecha, la ubicación, su propia imagen entrando a un edificio en Homs, Siria, 20 minutos antes de que un IED colapsara el ala. Habían intentado borrarla una vez antes, no metafóricamente, literalmente. Se recostó, la mano descansando en su rodilla, y no sintió nada más que claridad. No había rabia, no había dolor, solo confirmación. Moth habló finalmente. Alcanzado el nodo final. Nada puede detenerlo ahora. Todo el archivo se reflejará y replicará globalmente en 42 minutos. Rory asintió lentamente. ¿Y después de eso? Desaparecemos de nuevo, pero no como fantasmas, como consecuencias. Afuera el viento cambió, no violento, solo diferente, un cambio en el peso de la noche. Habían prendido fuego a la estructura que las creó, y ahora ardería en todas direcciones. Halcón Rojo no estaba siendo resucitado, estaba siendo expuesto para que nunca pudiera reconstruirse. Para Rory, eso era suficiente. No justicia, no venganza, solo la verdad finalmente libre de contención. Cuando se levantó de la silla, sus rodillas dolían, no por la edad, sino por el uso. El vuelo de salida sería indetectable, silencioso, sin celebración.
No habría medallas, ni disculpas, ni registro oficial de lo que se había hecho esa noche, pero por primera vez en años ya no necesitaba nada de eso. Tomó el emblema y lo colocó en su palma. Estaba cálido, no con poder, sino con cierre. 3 semanas después, el puesto de control en Falcon Ridge fue reemplazado, no mejorado, eliminado. Los hombres que habían vaciado su bolsa fueron reasignados sin previo aviso. Memorandos internos lo marcaron como un cambio de personal rutinario, pero los que estuvieron allí sabían más. En el anexo de suministros, el escritorio de Rory permaneció vacío. No se dio ninguna explicación. El cajón aún contenía un cuaderno descolorido, una cuchara, un anillo metálico con un borde quemado. En todo el mundo el flujo se desvaneció lentamente de los titulares, enterrado bajo el ruido, reclasificado bajo nuevos nombres en clave, pero algo persistió, no en las noticias, no en la política, sino en el silencio. En la forma en que los oficiales más jóvenes hacían una pausa en puertas cerradas, en cómo los coroneles ya no reían cuando una mujer entraba a la sala, en el susurro ocasional cuando un dron perdía señal a mitad de vuelo y alguien murmuraba «Halcón rojo». Rory Vale se había ido de nuevo, no enterrada, no escondida, solo plegada en la tela de la consecuencia. Nunca había pedido reconocimiento, solo no ser borrada. Ahora en algún archivo oscuro el mundo sabía su nombre. Eso era suficiente. Algunas historias no terminan con aplausos, algunas terminan con silencio y el conocimiento tranquilo de que la verdad fue vista. Si te quedaste hasta el final, dinos en los comentarios qué habrías hecho en su lugar y, si crees que historias como la suya merecen ser recordadas, comparte esta. Alguien allá afuera necesita saberlo.